La temporada de narcisos. Capítulo 2. La flor de la esperanza. Con pereza abrió la tapa del piano y tocó algunas notas al azar con una mano. Con la otra, sostenía su acostumbrada taza de té. El inconfundible aroma de la oscura infusión lo tranquilizaba al ir invadiendo su nariz. Nada mejor para empezar el día, pensó mientras tomaba el primer sorbo. Se sentó relajadamente en su asiento favorito, un antiguo sillón Chesterfield Reina Ana que mantenía cerca de una ventana. Sus ojos vagaron por la solitaria habitación. Afuera, los chubascos estivales bañaban la ciudad. El rítmico coro de las gotas de lluvia al chocar contra el pavimento levantaba su voz como una canción de cuna. ¡Qué domingo tan perfecto para pensar! Eso era precisamente lo que había estado haciendo casi toda la noche, y desde que se había levantado en esa lluviosa mañana. Simplemente no podía dejar de pensar en su carta, de pensar en ella. Ella había escrito una carta mucho más larga que la de él, pero también había sido lo suficientemente astuta para revelar menos. Claramente había pasado por alto lo que él había dado a entender en su postdata. Esa simple oración concebida para hacerle saber que su corazón no había sufrido cambios, había sido simplemente ignorada, o tal vez malinterpretada. «Eres una criatura extraña, Candy», dijo en voz alta. «Te escribo después de 10 años de insoportable silencio, y en vez de recriminarme por mi indiferencia, como podrías hacerlo con razón, ofreces una disculpa por no haberte mantenido en contacto. Como si hubiese sido tu culpa que hayamos perdido la comunicación. Además, te digo que planeé deliberadamente acercarme de nuevo una vez que hubiera pasado el tiempo adecuado y tú solo parloteas sobre tu vida en el campo. Pero no me desalentarás si esa era tu intención, Tarzán Pecosa», advirtió mientras levantaba una ceja, ya que, verás, por lo menos has sido suficientemente amable como para revelarme el pequeño detalle que necesitaba saber con más urgencia. Se levantó entonces de la silla y caminó hacia la ventana sosteniendo aún su taza de té. «¿En camino a convertirte en una solterona?», dijo citando las palabras de Candy. «No si puedo opinar al respecto, señorita Andry». Por primera vez en toda una década, Terris G. Granchester sintió que volvía a ser el mismo. «Quisiera que el verano durara por siempre», pensó Annie Cornwell mientras tomaba la cálida brisa vespertina en su invernadero. A sus pies, el pequeño Alistair Cornwell jugaba con sus carros de juguete favoritos haciendo ruidos que imitaban los motores. La joven bajó sus claros ojos para inspeccionar nuevamente a su hijo. Una tierna sonrisa repleta de orgullo maternal curvó sus labios. Una pequeña pila de cartas que reposaba sobre su mesa de jardín, junto a una taza de té de jazmín, la esperaba en silencio. Annie, que en el fondo era aún una chica de campo encerrada en el cuerpo de una mujer sofisticada, sentía una absoluta paz entre los helechos y las orquídeas del invernadero. Era su refugio personal para meditar, un escondite de su comúnmente ocupada vida social, un lugar secreto en el cual podía respirar sin sentir la presión de su estatus. La joven apartó un rebelde mechón de su cabello azabache. Una vez más, Annie se preguntó si alguna vez tendría el valor de cortarlo en bob. En esos días, todas las mujeres estaban ansiosas por seguir la nueva moda. Claro, salvo por las ancianas viudas como la señora Elroy. Sabía que su reluciente cabello lacio era perfecto para el estilo, y creía que luciría encantadora con él. No obstante, dos situaciones mantenían su cabellera larga. Una era que su madre desaprobaba un corte tan masculino. La otra era el efecto que su largo y abundante cabello provocaba en su marido cada noche cuando soltaba su acostumbrado rodete. Annie rió por dentro ante su frívola indecisión. «El cabello de Candy luce tan sofisticado de esa manera», pensó. «Sus rizos naturales son perfectos para un bob ondulado, al estilo Mary Pickford». Sin embargo, Annie sabía que Candy había cortado su cabello únicamente por practicidad. No le importaba la moda ni se preocupaba por complacer a nadie. Esa idea llevó a Annie a pensar de nuevo en el tema que más le preocupaba últimamente:
La soltería de Candy. Annie había sido afortunada de muchas maneras. La madurez y experiencia le habían hecho reconocer que en momentos cruciales de su vida, precisamente cuando las cosas hubieran podido salirle mal, había sido Candy quien había intervenido para salvarla de una forma u otra. Mientras Candy había sacrificado su propio bienestar por el bien de Annie, a Annie le había tomado varios años corresponderle con la misma generosidad. En ese renglón, Annie no estaba muy orgullosa de sí misma, pero estaba profundamente agradecida por todo lo que Candy había hecho por ella. Incluso su matrimonio había sido orquestado por Candy desde los tiempos de su juventud. Si Candy no se hubiese hecho a un lado, si no hubiese rechazado a Archibald, Annie no estaría casada con este maravilloso y tierno hombre que ahora la adoraba, ya que el lector debe de saber que con el tiempo la fiel devoción de Annie hacia Archie había ganado lo que ella más deseaba, su corazón. Así, siendo la afortunada persona que era, Annie quería ser parte fundamental en la conquista de la misma clase de felicidad para su amiga de la infancia. Desafortunadamente para ella, Candy se había mostrado renuente a cooperar con los intentos de Annie para encontrarle pareja. Annie iba cayendo en la desesperanza a medida que pasaba el tiempo, y la rubia insistía en llevar una vida recluida en las montañas. Algunas veces pensaba que nunca sería capaz de corresponder a la generosidad de Candy como ella tanto lo merecía. ¿Por qué estás tan pensativa, mi amor?, susurró una voz masculina cerca de su oído, tomándola por sorpresa. Annie levantó la mirada para encontrarse con el brillo acogedor de los ojos castaños de su marido. Sus labios se encontraron entonces en un breve pero tierno beso. El pequeño Alistair, aún jugando en el suelo, rió ante la libre demostración de afecto de sus padres. «Hey, Steer, ¿cómo está mi querido niño?», preguntó Archie levantando al niño con afecto. «Juega, papi, juega», lo invitó el niño de 3 años riendo más aún. Por un corto instante, algo en la cara del niño, que Archie no pudo definir, le recordó otra cara del pasado. Tal vez era su sonrisa o el brillo de esos inocentes ojos oscuros que evocaban la entrañable memoria de su hermano. Archie sintió una súbita punzada en el corazón y por instinto sostuvo a su hijo cerca de su pecho. «Seguro, amigo, jugaré contigo», dijo besando la sonrosada mejilla del niño. Por un rato, la joven familia permaneció en cómodo silencio mientras el padre se sentaba en el piso para jugar con su hijo. Un pequeño Ford modelo T azul cobalto se volvió la estrella del juego por un rato. La madre permanecía en su mesa de jardín con su té y sus cartas. «¿Alguna buena noticia?», preguntó el joven tras un rato, admirando la vista de su esposa en un vestido color lavanda. La falda plisada de talle bajo acariciaba sus pantorrillas. Amaba la forma en que su atuendo revelaba sus delgados brazos. Candy continuó ocupada con los carpinteros y los plomeros, contestó Annie con un dejo de fastidio en su voz. «Me compadezco de los pobres tipos con un capataz tan formidable tras ellos», dijo riéndose ante la imagen de su temeraria prima, comandando un montón de hombres adultos que probablemente le doblaran la edad. «Una capataz, dirás», lo corrigió Annie. «No, cariño, escogí bien mis palabras», se burló. «Muy gracioso», dijo Annie con un puchero. «¿Eso es lo que te preocupa?», preguntó Archie, adivinando la razón por la que su esposa estaba tan pensativa. «Bueno, de cierta manera sí. Candy se rehúsa a socializar como debiera. Necesita salir y conocer personas aquí en Chicago, en vez de sepultarse en la colina de Pony», explicó la mujer. «¿Estás bromeando? Últimamente ha viajado mucho y creo que viajará aún más antes de que termine el año», razonó él. «Oh, Archie, no es lo que quiero decir. Todo lo que hace es visitar a los patrocinadores de Pony. No veo la necesidad de tanto esfuerzo cuando tú y Albert podrían dar todo el dinero que fuera necesario». «Bueno, sabes que la dama en cuestión tiene sus propias reglas. Fue su idea establecer un límite a nuestras contribuciones con el pretexto de que quería permitir que otros cooperasen con su causa», contestó Archie. «A estas alturas debieras saber que Candy disfruta hacer las cosas por sí misma. Creo que depender completamente de la posición de nuestra familia la haría sentir incómoda. Debemos respetarlo». «Eso no tiene sentido.
Debería venir a pasar la temporada con nosotros en lugar de visitar a toda esa gente. La mayoría de esos hombres son casados o demasiado viejos. No, eso no funcionará en absoluto. Se quejó amargamente. Annie, ¿cuándo dejarás de jugar a la casamentera con Candy?, reclamó Archie cruzando ambos brazos sobre su pecho. Hasta que encuentre al hombre que la haga feliz como lo merece Archie, contestó Annie con inusitada determinación. Candy no necesita un hombre para ser feliz, Annie. Con los años he comenzado a pensar que ella no está hecha para el matrimonio, ¿sabes? ¿Cuánto tiempo te tomará entender que su espíritu libre es como...? Hizo una pausa tratando de encontrar la imagen más adecuada. ¿Como el viento? Me pregunto si existe un hombre en la tierra capaz de atrapar el viento con tan solo sus manos. Concluyó Archie y en su voz había una pizca de melancolía. Archie, no digas eso. Deseo tan fervientemente verla bien establecida. La conozco mejor de lo que tú podrías hacerlo jamás. Estoy segura que ella necesita ser amada como cualquier mujer. Una lágrima involuntaria rodó por la mejilla de Annie. Vamos, cariño. Archie animó a su mujer. No llores por eso. ¿Qué tal si la visitas? Tal vez te sientas mejor si la ves antes de lo planeado. Y, quién sabe, a lo mejor la puedes convencer de asistir a una de tus reuniones de té. ¿Qué te parece? Annie sonrió a través de sus lágrimas, mientras Archie sostenía su mano en un gesto de comprensión. El pequeño Steer se había quedado dormido en brazos de su padre. En sus pequeñas manos aún sostenía su modelo té azul cobalto, felizmente ajeno a las inevitables dificultades de la vida. Y ahora con ustedes, Miss Fanny Bryce y la rosa de segunda mano, dijo el locutor de la radio, e inmediatamente la voz limpia y aguda de una mujer invadió la casa. La rítmica y juguetona canción contaba la historia de una joven cuyo padre tenía una tienda de artículos de segunda mano, por lo que se quejaba de nunca tener cosas nuevas. Los cómicos versos no tardaron en dibujar una sonrisa en la cara de los trabajadores. Uno de ellos incluso se unió para cantar el coro. Candy, que siempre disfrutaba una canción alegre, sintió un fuerte deseo de bailar. ¿Bailamos, señora?, preguntó el señor Tomás. Pensé que nadie me lo pediría, respondió con una chispa en sus ojos, y pronto el carpintero y la joven estaban bailando juntos al son de la animada melodía. Los pasos eran vigorosos, y Candy parecía estar bien familiarizada con el nuevo estilo. Thomas, que tendría unos 50 años, se cansó fácilmente y apenas llegó al final de la canción. Los hombres aplaudieron a la pareja cuando se agradecieron mutuamente al final del baile. «¡Wow, señorita Candy! Es usted una extraordinaria bailarina», dijo el hombre abanicándose con su gorra. «Mi primo Archie es un gran bailarín», contestó Candy, sus ojos brillando con júbilo. «Cada vez que nos vemos me enseña los últimos pasos. Y por lo que veo, usted ciertamente saca provecho de esas lecciones», sonrió el hombre, recordándose internamente que ya no era tan joven como solía serlo. «Bueno, como dice mi amiga Patty, las personas aprenden rápido cuando disfrutan lo que hacen, y debo admitir que amo estas canciones. Oh, yo también adoro las canciones de la señorita Fanny Bryce», el hombre respondió con chispa. «Dicen que ella es una chica sin mayor chiste, pero en cualquier caso, me encantaría poder ver su espectáculo en Nueva York. Debe ser una experiencia maravillosa». «No crea una palabra de lo que dice, señorita Candy», se unió otro de los constructores. «A Thompson no le importa esa tal Bryce, pero mataría por ver a las lindas chicas del Ziegfeld Follies». «Apuesto a que así es», contestó Candy, y todos los hombres se rieron a carcajadas ante el comentario. «Regresen todos al trabajo», dijo Thompson regañando a sus trabajadores, nada contento con la broma, y después, volteando hacia la joven, se dirigió a ella en un tono más amable. «Regresando a los negocios, señorita, me imagino que no vino aquí solo para bailar». «Está en lo cierto, señor Thompson», contestó Candy reprimiendo una sonrisa
ante el súbito cambio de tema por parte del hombre. Vine a hablar con usted acerca de la ventana en el nuevo salón. Lo reconsideré y no me parece buena idea que esta ventana dé hacia el poniente. Creo que sería muy incómodo que el brillo del sol dé directamente en la cara de la señorita Pony, especialmente cuando se sienta ahí por las tardes. En su interior, Candy agradeció que la conversación se dirigiera ahora a un terreno más seguro como el proyecto de construcción. La sola mención de Nueva York había activado todos sus perturbadores pensamientos acerca de cierto caballero que vivía en esa ciudad. En el pasado, Candy había esperado que el paso del tiempo eventualmente aliviaría su ansiedad sobre Terris Graham. Esperaba que un día llegara a pensar en él solo como un afectuoso recuerdo de su juventud. Cuando ese día llegara, sería capaz de encontrarse con Susana y él de nuevo, saludarlos con una sonrisa serena y darles la bienvenida a ambos como sus amigos. Una parte de ella había tratado sinceramente de ver a Terris de esa forma, pero otra parte se resistía con todas sus fuerzas, manteniendo en secreto pequeños recuerdos sobre él. En una ocasión, trató de quemar sus viejas cartas, pero justo cuando ese pensamiento cruzó por su mente, perdió el valor. En vez de eso, pidió a Albert guardarlas todas junto con su viejo diario, que todavía se encontraban en su poder. Aún así, contra toda lógica, todavía guardaba todos los recortes de periódico con críticas favorables acerca de su trabajo, especialmente el primero que Annie le había enviado hacía ya varios años. Un recuerdo más era la bufanda de seda. Sabía que esto no ayudaba mucho para su paz mental, pero de alguna manera agradecía a su suerte por no haber tenido nunca la oportunidad de devolverlo a su dueño. Y mientras Candy se esforzaba en concentrarse en las obras de la casa, su corazón no dejaba de latir con fuerza. ¿Qué debo pensar ahora de ti, Terry?, se preguntó en silencio. ¿Qué estás tratando de decir con todas estas cartas? Tras la primera carta, siguieron más de 2 docenas durante los últimos 4 meses. Candy no sabía cómo interpretar la naturaleza de esta nueva amistad a larga distancia entre los dos. En sus cartas, él era casual e incluso algunas veces juguetón, muy parecido al Terris de los viejos tiempos. Sin embargo, era evidente para Candy que la brecha de 10 años entre ellos flotaba aún en el aire. Tarde o temprano tendrían que hablar sobre ello, pero aún no. Por el momento, ambos habían acordado tácitamente mantener su comunicación en un tono más ligero, sin insinuar el pasado. Candy tampoco sabía qué hacer respecto a Susana. La joven sabía que era muy tarde para mandar sus condolencias, pero se sentía culpable por no haber mencionado alguna vez que se sentía sinceramente apenada por su muerte. A pesar de este sentimiento, Candy no podía encontrar las palabras para expresar lo que deseaba, especialmente cuando las cartas de Terris parecían irradiar una positiva perspectiva recientemente descubierta. Tras discutir sus nuevas ideas sobre la ventana del salón, Candy dejó a los trabajadores atendiendo sus asuntos y continuó con sus labores cotidianas. Todavía era de mañana, así que la mayoría de los niños estaban en clases con la señorita Pony y la hermana María. Solo un par de ellos que se encontraban enfermos permanecían en la cama. Primero la joven fue a revisarlos. Después de asegurarse que estaban progresando y que se les había dado correctamente su medicina, cambió su vestido matutino por sus acostumbrados pantalones y camisa para trabajar. Candy disfrutaba el trabajo físico, por tanto, no se quejaba de las tareas domésticas que tenía a su cargo, como ordeñar la vaca, lavar la ropa de los niños o atender el huerto. Era durante esos momentos en privado en los que sus pensamientos volaban, la mayoría de las veces a los lugares del mundo donde se encontraban sus queridos amigos. Normalmente, estaría pensando en el incansable Albert y su última aventura de negocios en algún país lejano, o en las pintorescas palabras con las que Patty describía los avances de sus estudiantes universitarios en Oxford. En esta ocasión, sin embargo, recordó la visita de Annie la semana anterior. Su amiga se había convertido en una dama realmente elegante y orgullosa madre del pequeño más dulce que Candy jamás hubiese conocido.
siempre disfrutaba de la visita de Annie, no solo porque apreciaba su amistad, sino porque también podía ver al pequeño Alistair. Esta vez no había sido la excepción. El niño era todo lo encantador y cariñoso que podía ser con ella, y ella no podía evitar brindarle cada minuto de su atención. «Candy, para de mimar a Alistair. Ven conmigo, te traje muchas cosas nuevas que quiero que te pruebes», insistió Annie en cierto momento del segundo día de su visita. La rubia, que estaba jugando a las escondidillas con el pequeño Alistair y otros 4 niños de su edad, se quitó la venda que cubría sus ojos. Cuando Candy vio la resuelta expresión de Annie, supo que no tenía opción. A regañadientes entregó el pañuelo al niño más grande del grupo y con un resignado suspiro siguió a su amiga. «Annie, podríamos hacer esto mientras los niños toman su siesta». Se resistía aún mientras caminaban hacia la casa. «Entonces insistirás que estás ocupada con un centenar de cosas pendientes», dijo Annie con firmeza. «No, lo haremos ahora». Candy se rió por dentro sobre cómo algunas veces parecía que los papeles se habían intercambiado, con Annie volviéndose mandona y la rubia siguiendo obedientemente a su amiga de la infancia. Cuando las jóvenes entraron a la habitación, los ojos de Candy se abrieron de par en par ante el despliegue de prendas femeninas esparcidas por toda su recámara. «¿Tenías todas estas prendas dentro de tus maletas, Annie? ¿Cómo pudieron caber todas ahí?», preguntó. «Tengo mis mañas, ¿sabes? Y estaba decidida a traer tantas piezas como fuera posible. De otra manera nunca encontrarías tiempo para renovar tu guardarropa», contestó Annie, orgullosa de sus habilidades. Por unos minutos las mujeres pasaron el tiempo admirando las piezas en todas las gamas de otoño e invierno. Candy no era inmune al encanto de la ropa fina y verdaderamente pasó un rato agradable admirando los vestidos, sombreros, abrigos y zapatos que su amiga había elegido para ella. No obstante, a ratos sus ojos se dirigían a la ventana como si vigilara a los niños que jugaban afuera. «Estos vestidos son un sueño, Annie. Gracias», dijo agradecida mientras admiraba 3 vestidos de fiesta de delicado diseño. «Pero no creo que vaya a tener muchas oportunidades de usarlos aquí. Vamos, Candy, vendrás a nuestra cena de Acción de Gracias, ¿no? Además, vas a viajar a Boston y Pittsburgh en noviembre. Espero que no pienses ir con tus pantalones vaqueros», contestó Annie señalando bromista las prendas que Candy usaba en ese momento. «Annie, esos son viajes de trabajo. Asisto a juntas de negocios y algunas veces a una comida formal con los patrocinadores. Un vestido de tarde, un sombrero cloché y un abrigo servirán para esos compromisos. Pero debes venir a Chicago el mes que entra. Tendré una reunión de té», añadió casualmente Annie y después, con un brillo especial en los ojos, insinuó: «Hay algunos nuevos amigos a los que me gustaría que conocieras». Candy miró a Annie frunciendo el ceño con recelo. Conocía ese tono de voz en Annie. Delataba que traía entre manos un nuevo plan para buscarle marido. Annie, no otro millonario estirado, por favor. ¿Cuántas veces te tengo que decir que no estoy interesada?», le advirtió Candy. «Pero estoy segura que este te gustará», dijo Annie, aceptando abiertamente los verdaderos motivos de su invitación. «Realmente tiene una mentalidad abierta y es de buen corazón, sin mencionar que también es muy guapo. Entonces, si te gusta tanto, te doy mi permiso para casarte con él», contestó Candy mordaz. «Tonta, yo ya estoy casada», argumentó la joven de cabello oscuro mientras arrojaba una almohada que se estrelló justo en la cara de Candy. Esa fue la excusa perfecta para la rubia, para empezar una guerra de almohadas en que las 2 mujeres se enfrascaron por un rato mientras sus risas flotaban en el aire. Desde la cocina la señorita Pony podía escucharlas claramente, y pensó que había cosas que el tiempo simplemente no podía cambiar. «¡Para, Candy!», gritó Annie, que siempre era la primera en rendirse. «Eres una gallina», se quejó Candy mientras liberaba su cabeza de las prendas que Annie le había lanzado durante la lucha. De repente, una de las piezas llamó su atención. «Annie, ¿qué demonios es esto?», preguntó mirando perpleja una extraña pieza de lencería. «Eso es un corsé, tontita». «¿Qué? Pensé que estas cosas eran parte del pasado. ¿No la nueva tendencia es una figura de tipo más natural?», preguntó Candy, teniendo problemas para reconocer esta nueva clase de corsé con una especie de brasier unida en la parte superior.
Bueno, no todas las mujeres fuimos bendecidas con una esbelta y suave figura que se vea bien con el nuevo estilo de talle bajo. Hoy en día debemos suavizar nuestras curvas. En esta temporada no está de moda demasiado énfasis en las caderas o en el pecho, explicó Annie sin notar los graciosos gestos de sorpresa de Candy. ¿Quieres decir que debemos vernos planas como los chicos?, preguntó Candy con incredulidad. Bueno, no lo diría de esa manera. Es solo que la figura actual tiende a ser más estilizada. Pero no debieras preocuparte tanto, Candy. Tu silueta está bien en las caderas. Tal vez solo necesites un poco más de ayuda con el pecho. Este corsé hará la magia. Debes estar bromeando, se rió Candy. Cuando teníamos 15 años nos hacían usar esos feos corsés viejos para levantar nuestro pecho. Dios sabe que no había mucho que levantar en ese entonces. Ahora que la madre naturaleza ha hecho algunos cambios aquí arriba, ¿debo presionar mi busto para hacerme parecer como si tuviera 15? De ninguna manera, no usaré esto, dijo descartando la idea con decisión. No seas necia, tus perlas no lucirán bien si tu pecho es muy grande. El collar caerá a ambos lados en lugar de colgar de forma natural en el medio. No me importa, me quedaré con mis brasier y camisolas normales. Gracias de todas formas por intentarlo. Y gracias también por la invitación a la reunión de té, pero me temo que no voy a poder asistir, Annie, concluyó Candy tratando de no sonar muy cruel. Eres imposible, dijo Annie con un puchero, mientras trataba de doblar la ropa interior y guardarla en los cajones de Candy. Sin embargo, antes de que pudiera seguir argumentando en contra, llamó su atención un sobre colocado encima de una pila de pañuelos dentro del cajón. Por lo regular, Annie hubiera ignorado discretamente la carta y continuado su tarea, pero un nombre brilló como un destello, captando su máxima atención. La joven tomó el sobre que aún estaba sellado. Era evidente que había llegado esa misma mañana con el resto del correo. La rubia observó el gesto de Annie y no tardó mucho en comprender qué era lo que la había dejado sin palabras. Internamente se recriminó por dejar la carta en el cajón, en lugar de ponerla en la caja donde por lo regular guardaba sus cartas. ¿Por qué fui tan descuidada?, pensó. Sí, es una carta de Terry, admitió Candy finalmente tras un momento de silencio, y antes de que Annie pudiera formular la pregunta, la rubia bajó la vista e hizo su mayor esfuerzo para aparentar tranquilidad. ¿Te escribió? Esas son noticias importantes. Pero esta mañana no te sorprendiste cuando llegó el correo, dijo Annie casi pensando en voz alta, y la verdad la golpeó. Esta no es la primera vez que recibes una carta de él, ¿verdad? Bueno, en realidad no, admitió Candy tratando de parecer ocupada, colgando los vestidos en su armario. Bien, exclamó Annie asimilando la idea. Aún estás soltero, ¿cierto? Por Dios, Annie, no te empieces a hacer ideas. El hombre acaba de perder a su prometida, replicó la rubia haciendo su mejor esfuerzo para aparentar indiferencia. Por el amor de Dios, eso fue casi 2 años, querida. Has sido muy astuta conmigo, Candy. Ustedes dos se han estado escribiendo y no habías mencionado nada. Pensar que yo estaba ocupada buscándote pretendientes y el pretendiente está frente a tu nariz y tocando a tu puerta. Por lo menos esta vez estoy segura que este pretendiente te gusta. Por favor, Annie, no empieces a crear historias locas en esa fantasiosa cabecita tuya. No hay nada de romance sucediendo aquí. Candy negó enérgicamente, empezando a sonar molesta. Solo somos 2 viejos amigos tratando de ponerse al día con una carta de vez en cuando. Nada más. Candy recordó que había sido verdaderamente difícil convencer a Annie que su nueva relación con Terris no tenía un trasfondo romántico. O por lo menos, había hecho lo posible para que dejara el tema por el momento. Ahora que pensaba nuevamente en el incidente, se sentía un poco culpable por no confiar en Annie o en cualquier otra persona sobre este asunto. Candy suspiró de nuevo mientras dejaba la leche en la cocina. Simplemente no podría verbalizar con nadie sus sentimientos hacia Terris. Tal vez era la costumbre de esconder en su corazón lo que fuera que sintiera por él. Había hecho eso por tantos años desde su rompimiento que sería extraño hacerlo de otra manera. Ahora que el sol estaba en lo alto, y aun cuando Candy parecía absorta en su tarea de recolectar las zanahorias y espinacas frescas del huerto de la hermana María, Terris ocupaba por completo su mente. Eran mediados de octubre, y su nueva obra era otro gran éxito en Broadway. No podía evitar sentirse orgullosa de él.
En su última carta le había hecho saber que pronto estaría de gira nuevamente por el país. Pensando en su inminente viaje, Candy recordó que en una de sus cartas, mientras le narraba algunos detalles de sus numerosos viajes, le había contado acerca de un ebanista que conoció en San Francisco. Mencionó que el hombre era en extremo hábil y que había hecho varios muebles para la señorita Baker. Este relato había dado lugar a que Candy le confiara que quería regalarle a la señorita Pony una mecedora para el nuevo salón que esperaba tener listo para Navidad. Candy sonrió recordando su emoción cuando Terris le contestó que durante su gira en la costa oeste conseguiría la nueva mecedora para la señorita Pony y que la enviaría a tiempo a través de una entrega especial antes de Nochebuena. La joven sabía que la señorita Pony se emocionaría con el regalo y que solo un ejército la levantaría de la silla por el simple hecho de que el mismo Terris la hubiera comprado. Candy no podía imaginarse que su inocente plan resultaría en una serie de eventos inesperados que ocurrirían antes de que acabara el año.